Buenos días a todos. En primer lugar, empezar con los agradecimientos, agradeceros a todos los ponentes y a los asistentes. La verdad es que cuando Ángel del Río y yo pensamos montar esta sesión, esperábamos que estaríamos los 15 o 20 frikis de siempre y nos hemos llevado la sorpresa del interés que ha generado esto sin hacer prácticamente propaganda. En mi charla voy a tratar el tema de la iluminación. Es el tema más complejo, el más malinterpretado y, sin embargo, es el más importante, el más trascendente. Esta charla me va a llevar, os advierto, 1 hora y va a requerir que pongáis un esfuerzo de atención. No lo he podido hacer de otra forma. Espero que podáis seguir. Iré yendo lento, de hecho voy a seguir el guión que tengo escrito para no irme por las ramas. Y empiezo. Hemos visto a lo largo de la mañana que disponemos de cada vez más datos empíricos que demuestran los múltiples beneficios, tanto psicológicos como fisiológicos, de la meditación. Estos beneficios son los que han puesto de moda en nuestro entorno, en el mundo occidental, la meditación. Parece que es una moda que ha llegado para quedarse. Pero, sin embargo, todos estos beneficios que son tan disfrutables son efectos secundarios, son efectos colaterales en el mundo de la meditación. ¿Voy pasando? ¿Me lo vas pasando? Voy pasando. Sí, alcanzar el estado mental que se describe en la literatura espiritual como iluminación, despertar o, más recientemente, autorrealización, es el objetivo principal de la meditación. Es su preocupación central, es el aspecto más básico y fundamental, tanto en la teoría como en la práctica. El objetivo de la meditación ha sido siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el autoconocimiento experiencial, la transformación de la mente, que lleva a la liberación del sufrimiento. Aquí el concepto de sufrimiento, que suele salir siempre, de lo que ha comentado Mauro, se refiere al término palí, dukkha, que engloba cualquier malestar psicológico. Es liberarse del malestar psicológico e incluye descontento, desilusión, ansiedad, estrés, impaciencia, etcétera, etcétera. El estado mental de iluminación o despertar se define de una forma muy simplificada como un estado de conciencia clara, en la que se deja de experimentar la dualidad y permite una apreciación intuitiva de la realidad tal como es. Por lo tanto, en esta charla vamos a tener que conjugar neurociencias y espiritualidad. Y puede parecer un oxímoron, como mezclar agua y aceite, pero vamos a ver que ambos conceptos son totalmente complementarios. La meditación es una experiencia. Bueno, esta es la siguiente, sí, perdón. Sí. La meditación es una experiencia. Hemos de entender claramente que la meditación es completamente experiencial y que no podemos entenderla sin experimentarla. Por ejemplo, no podemos experimentar la sensación de saltar en paracaídas si no lo hacemos personalmente. La meditación se basa, como hemos visto a lo largo de toda la mañana, en un ejercicio muy simple de focalización de la atención. Focalizamos la atención en un objeto físico, un objeto respiración, sensación, un objeto mental, un mantra, el que sea, hasta que nos damos cuenta de la pérdida inevitable de la concentración. La mente se distrae, como hemos visto. En este momento reorientamos la atención hacia el objeto de meditación. Realizamos esta práctica una y otra vez durante todo el tiempo que dura la práctica. La práctica de este ejercicio va a generar un determinado estado mental. Hemos de entender el concepto de estado mental desde el punto de vista científico, como el patrón total de activaciones neurales del cerebro en un momento concreto. Este estado mental es el responsable de la experiencia consciente que tenemos. La experiencia consciente incluye todo lo que aparece en nuestra conciencia en un momento concreto, en forma de percepciones, sensaciones y pensamientos. La meditación es una experiencia de la que somos conscientes y, por lo tanto, vamos a tratar como cualquier otra experiencia. Cuando la experiencia se hace consciente, implica que la experiencia es conocida.
y genera un conocimiento, el conocimiento experiencial. Este conocimiento se integra en la memoria neural. Nuestro cerebro memoriza este conocimiento y eso es lo que va a permitir el aprendizaje experiencial. Si no recordáramos nuestras experiencias pasadas, sería como estaríamos siempre volviendo a empezar a escribir en una página en blanco. El aprendizaje experiencial es el modo por defecto por el cual nuestro cerebro aprende. Así aprendemos a andar, a hablar, escribir, todo tipo de habilidades. El aprendizaje es el proceso por el medio del cual construimos el conocimiento mediante un proceso de dar sentido a las experiencias. Aquí tenéis en la imagen el modelo de aprendizaje experiencial de Kolb, modificado por autores posteriores, que es el que voy a utilizar. Vamos a coger como ejemplo la experiencia del sabor de una naranja. Cerramos los ojos, comemos una naranja y experimentamos su sabor, descubrimos su sabor. Este conocimiento es puramente experiencial, completamente subjetivo, es singular, se refiere a esa naranja en concreto, es completo en sí mismo, incluye todo lo que percibimos, sentimos y pensamos en ese momento. No se le puede añadir ni quitar nada a esta experiencia sin modificarla. Es no dual. Significa que no puede compararse, no admite opuestos, es lo que es y todo lo demás no es. Y es no conceptual, no se puede verbalizar. Cualquier verbalización, descripción, implica fraccionarlo, reducirla. Es el sabor de esa naranja en concreto, en ese momento en concreto. A este nivel estamos experimentando la realidad a través de los datos que obtenemos de los sentidos. Esta es la realidad física, material, que solo podemos experimentar en el momento presente. Es la llamada realidad de primer orden y es la única realidad que podemos experimentar directamente. No podemos experimentar el pasado, podemos experimentar el recuerdo del pasado, no podemos experimentar, obviamente, el futuro. Solo podemos experimentar lo que está sucediendo en este momento. Luego abrimos los ojos y reflexionamos sobre la experiencia, la describimos, la etiquetamos. El lenguaje es nuestra máquina de conceptualizar. Agrupamos las experiencias en conceptos para poderlas comunicar. Son señalizaciones, son descripciones. Es el dedo que apunta a la luna, pero no es la luna. La luna es la experiencia en sí misma. La analizamos, la interpretamos, la desarrollamos y sacamos conclusiones que guiarán las próximas experiencias. Este conocimiento es conceptual, es un constructo mental que verbalizamos en forma de conceptos que podemos compartir y por lo tanto es universal, lo podemos compartir. No se refiere a esa naranja en particular, se refiere a la naranja como concepto. Requiere fraccionar el conocimiento, acidez, textura, gusto, y es dual, puede compararse, admite opuestos. El conocimiento conceptual está presente solo entre los seres humanos. Codificamos la realidad para poderla compartir con otros seres humanos. Este es otro nivel de realidad, es la realidad conceptual. Es la llamada realidad de segundo orden o también llamada realidad intersubjetiva. Es una realidad que solo existe en nuestras mentes en forma de consenso. Tenemos que darnos cuenta en este esquema que existen dos planos de la realidad que corresponden a dos niveles completamente diferentes de aprendizaje. El aprendizaje experiencial, que no se puede conceptualizar, y la conceptualización posterior de la experiencia. Son dos niveles completamente separados. El plano de la experiencia es particular, completo en sí mismo, genera un conocimiento que no se puede verbalizar, no se puede conceptualizar. El sabor de dicha naranja es lo que es, incluye todo lo que aparece en la conciencia en un momento concreto. Y el plano reflexivo, que implica la conceptualización de dicha experiencia. Esta conceptualización, fijaros que no puede modificar en ningún momento la propia experiencia, solo la describe, señala hacia ella. Por decirlo de otro modo, el plano experiencial es la cosa en sí mismo, es la luna. Todo lo demás trata sobre la cosa, pero no es la cosa, son los dedos que señalan hacia la luna. El ámbito de la meditación es la experiencia en sí mismo. Es, por tanto, totalmente subjetiva y no conceptual. Bien, vamos a centrar el tema ahora en la meditación.
Gracias. Cerramos los ojos, nos concentramos, por ejemplo, en seguir la respiración. Perdemos el foco, nos damos cuenta y reorientamos la atención. Y generamos una experiencia. En ese momento, cuando vosotros habéis estado meditando con Mauro, habéis generado una experiencia. La experiencia meditativa, que como ya sabemos, es subjetiva, singular, completa y no dual. Es lo que habéis experimentado. Esta experiencia da lugar a un conocimiento experiencial, subjetivo y no conceptual. Este conocimiento experiencial es completamente intuitivo y es el que mediante la práctica continuada tiene el poder de transformar nuestra percepción, de transformar nuestra mente. A este conocimiento en la literatura espiritual se le denomina sabiduría. Todo lo demás trata sobre la meditación, pero no es la meditación. Abrimos los ojos, reflexionamos sobre la experiencia, la describimos, la conceptualizamos, la interpretamos. La interpretación de la experiencia meditativa está en la base misma de todas las grandes tradiciones religiosas de la historia. Las tenéis aquí. El hinduismo, budismo, taoísmo, sufismo, cábala judía. En el cristianismo, por ejemplo, sobre todo en el ámbito del misticismo, los gnósticos, padres del desierto, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, solo tenemos que cambiar el término meditación con mantras por oración y el término iluminación por el estado de gracia. Tenemos que entender que todas estas interpretaciones filosófico-religiosas no son más que marcos conceptuales que se han ido desarrollando a lo largo de las civilizaciones y que intentan explicar la experiencia, pero no pueden modificarla, porque la experiencia es originaria y que, como hemos visto, pertenece a otro nivel de conocimiento. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no importa el marco explicativo, simplemente escoged aquel que os encontréis más cómodo. Parafraseando un antiguo proverbio budista, no importa la senda que escojas para subir a la montaña, la vista en la cima es igual para todos. Y de lo que vamos a hablar aquí es de la vista en la cima. En esta charla lo que voy a hacer es incorporar los avances en neurociencias para proponer un marco explicativo científico a esta experiencia. Y quiero dejar bien claro que esto no significa que este marco explicativo sea el correcto y los demás estén equivocados, ni muchísimo menos. Simplemente es que lo vamos a enfocar desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva científica, y que, como vamos a ver, puede ser y de hecho es perfectamente compatible con otras perspectivas más metafísicas. El modelo que os voy a presentar se basa en los conocimientos científicos que tenemos ahora, en el año 2021. Pero esto habrá cambiado en 15 o 20 años o en 10 años y probablemente haya cambiado radicalmente. Lo que no ha cambiado ni va a cambiar es la experiencia en sí misma, que, como hemos comentado, pertenece a otro nivel de conocimiento. Cuando nos sentamos a meditar, estamos recreando la misma experiencia que Siddhartha Gautama exploró bajo el árbol de Bodhi hace 2500 años. Según la leyenda, estuvo 7 años meditando y cuando se levantó fundó el budismo. De lo que voy a hablar, por lo tanto, es de cómo el cerebro crea la mente, el problema duro de las neurociencias. Esta es una representación clásica que le he copiado a Alfonso del árbol y su sombra. La conciencia proyecta la luz sobre las ramas, las redes neurales del cerebro. Y las sombras que se proyectan sobre el suelo formarían la mente, nuestros contenidos mentales, el flujo de nuestra experiencia consciente. Estamos hablando del funcionamiento del sistema más complejo conocido por el hombre, el cerebro, y del problema más duro en ese estudio, la cognición, la formación de la mente. Por lo tanto, para poder desarrollar este tema, vamos a tener que entrar de lleno, sí o sí, en las teorías que actualmente suscitan un mayor consenso en el mundo de las neurociencias. Aquí las tenéis, la teoría de la asamblea celular, el concepto de cerebro predictivo, la interocepción, el cerebro social y la teoría de la mente. A partir de ahora voy a dedicar prácticamente toda la charla, el 80% de la charla, a explicar de la forma más simplificada posible y más comprensible posible dentro de lo que cabe, el modelo de la construcción de la experiencia consciente. Una vez que tengamos construido este modelo, dedicaré un par de diapositivas a integrar la meditación en este modelo y acabaremos con otro par de diapositivas de reflexiones sobre la experiencia meditativa. Una forma simplificada
de entender la experiencia consciente es considerar que nuestro cerebro está constantemente procesando toda la información que le llega en forma de estimulación electroquímica neural. Una pequeña parte de esta información, apenas el 10%, es proyectada sobre nuestra conciencia en forma de contenidos mentales, que serán los que constituirán nuestra experiencia de la vida, del mundo, todo lo que percibimos, sentimos o pensamos. Por tanto, podemos visualizar la conciencia como una pantalla de proyección y los contenidos mentales como la película que el cerebro proyecta sobre dicha pantalla. Fijaros que la pantalla, la conciencia, no va a cambiar, ni se va a ver afectada nunca por las imágenes que se proyectan. Nuestra experiencia consciente se construye mediante procesamiento inconsciente. Parece un juego de palabras. Entendiéndose aquí inconsciente como una forma específica de procesamiento de la información. Nada que ver con conceptos freudianos ni psicológicos. Este es el tipo de procesamiento pasivo, no intencional, que opera en paralelo, multitarea, a velocidades de millones de bits por segundo, mediante automatismos preprogramados y procesando la información siempre en presente. Este es el software por defecto del cerebro, con el que procesa toda la información que recibe. Apenas el 10% de esta información es proyectada a la conciencia, donde el tipo de procesamiento, el procesamiento consciente es muy diferente, corresponde al pensamiento conceptual que estamos acostumbrados a utilizar. Es intencional, opera en serie, una tarea tras otra, a velocidades muy reducidas comparadas con el procesamiento inconsciente, con una capacidad muy limitada y permite la elaboración del tiempo, pasado, futuro. El procesamiento inconsciente, el software por defecto de nuestro cerebro, es el que genera el flujo continuo de nuestra experiencia consciente. Y es, por tanto, al que nos vamos a referir en esta charla. A este respecto, podemos ya visualizar que nuestra capacidad real de influir voluntariamente sobre nuestra experiencia consciente es muy limitada. Esto explica, por ejemplo, que la mayoría de los programas de autoayuda basados en intentar modificar voluntariamente nuestros hábitos mentales, tales como el pensamiento positivo, las visualizaciones, etc., van a estar abocados a largo plazo a fracasar. Aquí tenéis en la diapositiva el esquema que voy a desarrollar durante casi toda la charla. No os preocupéis, lo iremos viendo poco a poco. El cerebro es una masa gelatinosa de aproximadamente 1,5 kilos de peso que contiene unas 80.000 millones de neuronas interconectadas. Está encerrado en una caja oscura, la caja craneal, y su único contacto con el exterior es a través de dos vías. La exterocepción, que incluye toda la información que le llega a través de los órganos de los sentidos del mundo exterior, y la interocepción, que incluye toda la información que le llega de los receptores nerviosos que están distribuidos por todo nuestro organismo. Hay que tener en cuenta que para el cerebro el cuerpo forma parte del mundo exterior. El cerebro va a procesar toda esta información que le llega en forma de impulsos electroquímicos con la finalidad principal de mantener la homeostasis biológica, regular el ritmo cardíaco, la presión arterial, la filtración glomerular, todo. Es decir, mantenernos vivos y sanos. Aproximadamente el 10% de esta información se proyecta sobre nuestra conciencia, generando nuestra experiencia consciente. Vamos a ver ahora con más detalle, cómo el cerebro va construyendo estos tres componentes: la percepción, las sensaciones y los pensamientos. Si en algún momento de la charla os perdéis un poco en las cuestiones más técnicas, porque es inevitable, por mucho que quiera resumirlo, no os preocupéis. Iré resaltando los aspectos más relevantes de cara a la meditación. La estereocepción incluye toda la información que recibe el cerebro del exterior a través de los órganos de los sentidos. El cerebro recibe la información en forma de patrones específicos de estimulación electroquímica en las áreas sensoriales de la corteza. Aquí vamos a coger el ejemplo de la visión. Las imágenes visuales son convertidas a nivel de la retina, como ya sabéis, en impulsos electroquímicos que viajan por el nervio óptico hacia la corteza visual primaria, tenemos la región occipital.
El patrón de estimulación electroquímica a nivel de la corteza únicamente va a generar una imagen visual, sin significado. Si estamos mirando una naranja, por ejemplo, lo que vamos a ver es una imagen volumétrica circunferencial de color naranja. El significado de esa imagen se genera por la activación automática de todas las redes neurales asociadas a dicho patrón de estimulación. Todo lo que hemos experimentado en relación a esta imagen volumétrica ha quedado asociada a ella por la teoría de la asamblea celular, o también llamada ley de Hebb, que nos dice que las neuronas que en algún momento se han activado juntas van a mantener el recuerdo de dicha asociación. Esta es la base del aprendizaje neural, mediante la experiencia. La activación de las redes neurales asociadas van a generar un determinado estado mental, patrón total de activaciones en un momento concreto, en forma de fotogramas. Cada estado mental es un fotograma que se van a enviar a la conciencia y van a ser los responsables de nuestra película, del flujo de nuestra experiencia consciente. Por ejemplo, cuando miramos una manzana, se va a generar un determinado patrón de activación neural en la corteza visual. La activación automática de todas las redes neurales asociadas a ese patrón visual aportan toda la información acumulada en nuestra memoria neural relacionadas con ese patrón. Todo lo que hemos experimentado en nuestra vida ha quedado grabado en nuestro cerebro y aparece en ese momento. La activación de todas estas redes neurales son las responsables de darle significado y de nuestra experiencia cuando miramos la manzana. Sin embargo, nuestro cerebro no se limita a registrar una percepción y construir después el significado mediante asamblea celular. Esta visión, que ha predominado en el ámbito científico hasta hace muy poco, es muy intuitiva, pero es errónea. Nuestro cerebro lo que hace es, en cuanto empieza a registrar los primeros impulsos de una percepción, lo que hace es construir una simulación, una hipótesis, basada en las experiencias previas, mediante la activación de las redes neurales asociadas a dicho patrón. Es decir, no espera tener la información completa para generar la percepción. Es mucho más eficiente que eso. Lo que hace es, en cuanto recibe los primeros impulsos, genera una predicción, simulación, basada en las asambleas celulares que tenemos grabadas en la red neural. Esta simulación ya va a generar un estado mental específico, un fotograma que es enviado a la conciencia y, por tanto, formará parte de nuestra experiencia. A medida que dicha percepción se mantiene en el foco de atención, el cerebro corrige el error de predicción y lo ajusta, y va ajustando la simulación que sigue enviando a nuestra conciencia. De modo que nuestra experiencia consciente es el resultado de la predicción-simulación que realiza nuestro cerebro con los datos de la percepción que le llegan momento a momento. Ahí no. Es decir, enfocamos la vista en una manzana. En ese momento la corteza visual se ve inundada por la estimulación electroquímica que origina dicha percepción. En un primer momento, y recordar que estamos hablando de fracciones de milisegundos. El cerebro procesa solo la parte más relevante de esta información, generando una primera predicción-simulación que envía hacia la conciencia, el primer fotograma de nuestra película. A medida que se mantiene el foco de atención sobre la manzana, el cerebro procesa más información y va añadiendo detalles, completando, corrigiendo los errores de predicción, generando nuevos fotogramas más completos que sigue enviando a la conciencia. La velocidad de procesamiento inconsciente es tal que nosotros solo experimentamos la percepción en forma de película continua, pero no somos capaces de distinguir cada fotograma. En el caso, por ejemplo, de esta manzana, apenas nuestros ojos han enfocado el objeto, que ya se han producido cientos y miles de ciclos de predicción, y de esa forma que nosotros solo experimentamos el resultado final. ¿Es este? No, este. Por lo tanto, podemos decir que el cerebro construye nuestra percepción mediante predicción-simulación, basándose en estimulaciones perceptivas iniciales y las experiencias pasadas codificadas mediante asamblea celular. El cerebro predice y construye la simulación más probable.
los primeros fotogramas de nuestra experiencia. Al mantener el foco sobre la percepción y disponer de una estimulación más completa, el cerebro va corrigiendo la predicción inicial, generando nuevas predicciones que se van ajustando cada vez más al patrón perceptivo original. La corrección del error de predicción requiere de la monitorización continua del evento, lo que significa que para que se pueda corregir el error de predicción es necesario que la percepción esté ocurriendo en el momento presente. Es obvio, si dejamos de mirar el objeto, es evidente que desaparece la predicción. Como veremos más adelante, esto es justo lo que ocurre con los pensamientos. Cuando aparecen en la conciencia, como no tienen una base perceptiva propia, únicamente es la atención la que puede mantenerlos activos en la conciencia. Si dejamos de atenderlos, desaparecen, como si fueran pompas de jabón. ¿Por qué todo entonces tenemos la impresión de captar la realidad tal como es y no como una simulación basada en nuestras experiencias previas? Pues porque la velocidad de procesamiento de las señales neuroquímicas es tan alta, hasta 10 millones de bits por segundo, que no tenemos conciencia de la mayoría de los procesos y mecanismos involucrados en el acto perceptivo. Y llegado a este punto, podríais pensar, bueno, este es un tema interesante, o sí, o más o menos interesante, pero si no podemos tener conciencia de todo este proceso, ¿qué interés práctico tiene? ¿Qué interés práctico tiene para la meditación? Pues tiene una importancia fundamental. Supongo que todo el mundo en la sala puede leer perfectamente este párrafo a una velocidad de lectura normal. Esto es debido precisamente a la codificación predictiva que hace nuestro cerebro. Con un mínimo de información, en este caso primera y última letra, genera una predicción y esta predicción la va encajando en el contexto de las siguientes palabras y así genera el significado que se proyecta sobre nuestra conciencia. De hecho, por ejemplo, esta capacidad predictiva de nuestro cerebro es la que nos permite generar significado, generar una película mental, tan rápido como vamos leyendo cualquier texto. Bueno, vamos ahora con el segundo componente. Las sensaciones, todo lo que sentimos. Y tenemos que hablar de la interocepción. La interocepción incluye todos los receptores sensoriales que tenemos distribuidos por el organismo. Aquí los tenéis la lista, termorreceptores, baro, fotorreceptores, quimio, nano, mecanonocitos, etc. Estos receptores sensoriales son los encargados de transformar la información físico-química que monitorizan en impulsos electroquímicos que envían a las áreas corticales del cerebro. La interocepción es la responsable de la percepción que tenemos del estado interno del organismo, aportando información sobre su funcionamiento. Y su función es regular la homeostasis biológica, mantenernos vivos y sanos. Tenéis aquí una gráfica de los artículos publicados en estos últimos años sobre interocepción. Como podéis ver, si bien la interocepción es un concepto que ya se conocía desde hace mucho tiempo, su importancia ha experimentado un crecimiento exponencial en estos últimos 5 años. La regulación de la homeostasis biológica se procesa en el cerebro en la forma que hemos visto, en la forma habitual, con el software por defecto, mediante el modelo de predicción-simulación que hemos comentado. El cerebro recibe la información sensorial provocado por la activación de los receptores periféricos y realiza la correspondiente predicción-simulación. Los patrones de simulación serán los que van a generar la respuesta de homeostasis a través del sistema nervioso vegetativo y el sistema hormonal. En estos casos, los patrones de simulación están preprogramados desde el nacimiento, es decir, son innatos, son los que nos mantienen con vida. No necesitamos aprender a regular el nivel de glucosa en sangre, el ritmo cardíaco, la filtración glomerular de la orina o la secreción hormonal. La asamblea celular ya está preprogramada en nuestros genes desde el nacimiento. De forma simultánea a la regulación de la homeostasis, el patrón de simulación va a generar las sensaciones interoceptivas que se hacen conscientes. Estas sí que llegan a nuestra conciencia. Las sensaciones interoceptivas son unas sensaciones muy básicas, que son producto de combinar la valencia agradable-desagradable con el arousal, el nivel de excitación. Y en este cuadrante podréis ver que podéis encontrar todas las sensaciones básicas. Estas sensaciones que llegan a la conciencia tienen la finalidad de orientar la conducta y son, por tanto, un mecanismo adaptativo de la supervivencia.
La intercepción está continuamente en funcionamiento, 24 horas al día, porque depende de la regulación de la homeostasis. Nuestro corazón no deja de latir cuando estamos durmiendo. Por lo tanto, esta intercepción va a estar siempre, en todo momento, funcionando. Las redes neurales que procesan la intercepción están situadas en la parte más antigua del cerebro, en el tronco cerebral. Y dado que las redes neurales de la intercepción siempre están activas, esta estimulación va a formar siempre parte de nuestra experiencia consciente. Lo podéis visualizar como fotogramas que van a estar intercalados siempre en la película de nuestra experiencia consciente. No podemos experimentar nada sin sensaciones. Es imposible. Nuestro cerebro no nos lo permite. Bueno, ya tenemos casi completo el esquema inicial. Hemos visto la exterocepción y la interocepción. Y nos falta el tercer elemento, el más importante. De hecho, todo lo que hemos hablado aquí es para llegar a este momento, a los pensamientos. Aquí entraremos en una fase un poco más compleja. A ver si consigo explicarla. Durante los 150.000 años de evolución de nuestra especie, el Homo sapiens, más del 95% de este tiempo lo hemos vivido como los cazadores-recolectores que tenéis en la imagen. Tened en cuenta que la agricultura y la ganadería empezaron hace menos de 10.000 años y las primeras civilizaciones hace unos 5.000 años. Es decir, en la escala evolutiva eso fue ayer. Hemos heredado, por tanto, nuestro cerebro, la evolución de nuestro cerebro directamente de nuestros antecesores, los cazadores-recolectores. Fijaros este típico grupo de sapiens, cazadores-recolectores, de hace unos 50.000 años. Vivían en pequeños grupos con fuertes lazos familiares y mínimo contacto con otros grupos. Ya dominaban el fuego y fabricaban ropas, herramientas y lanzas. Eran ya con mucha diferencia los seres vivos más inteligentes que pisaban el planeta y dominaban completamente su entorno. ¿Cuál era la mayor amenaza para su supervivencia a la que se enfrentaban estos individuos? Pues la mayor amenaza para su supervivencia era sin duda alguna la expulsión del grupo. Fuera del grupo, las posibilidades de supervivencia eran escasas y de reproducción nulas, claro. La supervivencia social ha sido el principal motor de nuestra evolución y la que ha condicionado el extraordinario desarrollo de nuestra corteza cerebral. Nuestro cerebro no está superespecializado en solucionar problemas de lógica, matemáticas, fabricar herramientas, en absoluto. Está especializado en la supervivencia social. Todos los seres humanos nacemos con un sistema nervioso cableado específicamente para la supervivencia social. Esa es nuestra naturaleza. Nuestro cerebro se ha especializado en detectar patrones de estimulación neural, fundamentalmente visuales y auditivos, que impliquen algún tipo de amenaza a nuestro estatus social dentro del grupo. Eso se ve muy claramente en los trabajos de Dunbar, en los que se puede visualizar cómo la proporción relativa de la corteza cerebral ha ido aumentando proporcionalmente al número de individuos del grupo. Parafraseando a Yuval Noah Harari, que ya hemos comentado, historiador israelí, autor del bestseller Sapiens, Homo sapiens es ante todo un animal social. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. No basta saber el paradero de los leones y los bisontes. Es mucho más importante saber quién odia a quién duerme con quién es honesto con quién o quién es un tramposo. En un estudio reciente sobre los temas de conversación más habituales, banales, nos encontramos que con mucha diferencia, con el 65% del tiempo, hablamos de temática social, muy por encima de cualquier otro tema. Por ejemplo, el segundo de la lista, que sería el trabajo, con apenas un 13%. Esto, por ejemplo, nos puede explicar la fascinación que ejercen los programas televisivos sobre cotilleos o la fascinación de las redes sociales. En el año 96, Giacomo Rizzolatti descubrió las llamadas neuronas espejo. Este es uno de los descubrimientos más relevantes en la comprensión del funcionamiento del cerebro.
Las neuronas espejos conforman un grupo particular de neuronas que están distribuidas por la corteza cerebral y que se activan cuando se ejecuta una acción y se observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro, como si el observador estuviese realizando esa acción. Son las responsables de la habilidad cognitiva que permite a un individuo que atribuya estados mentales a sí mismo y a otros. Permite inferir creencias, deseos, sentimientos en los demás. En un juego de espejos, yo sé que tú sabes que yo sé. Son las neuronas que codifican la empatía. Nos permiten entender la mente de los demás mediante la simulación directa, sintiendo, no pensando. Parafraseando al mismo Giacomo Rizzolatti, volvemos a machacar el mismo clavo. Somos criaturas sociales. Nuestra naturaleza depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás mediante la simulación directa, sintiéndolo. Por lo tanto, nuestro cerebro está continuamente procesando automáticamente la información visual y auditiva sobre las intenciones, propósitos, intereses, emociones y deseos en la mente de los demás, con el objeto de regular lo que podríamos llamar la homeostasis social. Y lo hace en la misma forma que procesa la homeostasis biológica, de forma predictiva, inconsciente, continua y automática. Llegamos al flujo de pensamientos. El flujo de pensamientos involuntario que cruza continuamente por los márgenes de nuestra conciencia es el subproducto de este proceso de codificación predictiva de la homeostasis social, de la supervivencia social. Es, por tanto, un proceso inconsciente, continuo y automático, basado en la predicción-simulación de amenazas a nuestro estatus social. Es un proceso autorreferencial. Aparece un yo que se relaciona con los otros. Conlleva el nivel de interocepción y atención que están asociados mediante la asamblea celular codificada en experiencias previas. Se manifiesta principalmente en forma de monólogo interior, una voz en la cabeza. Y aquí, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, estos pensamientos no tienen una base perceptiva propia que esté ocurriendo en el presente. Por lo tanto, no hay corrección del error. Simplemente cruzan nuestra conciencia y se desvanecen, sin más. Únicamente la atención involuntaria, codificada en su construcción, los mantiene activos en nuestra conciencia. Y la interocepción asociada sesga continuamente nuestra experiencia, porque los hace reales. Si tenemos pensamientos agradables, nos sentimos bien. Y si son desagradables, nos sentimos mal y no lo podemos evitar. A medida que ha mejorado la calidad de vida y ha aumentado la complejidad social, han aumentado los procesos de codificación predictiva de la homeostasis social sobre los procesos de homeostasis biológica. Esto es muy evidente. Las preocupaciones por nuestro estatus social superan con mucho nuestras preocupaciones por nuestras necesidades básicas. Tener un techo, comer, etc. El yo, el self, entendiéndose como nuestra sensación de identidad momento a momento, surge precisamente de este proceso interno de construcción de nuestra narrativa social. Se basa en un proceso de separación, en el cual aparece un yo que está continuamente detectando y prediciendo amenazas a su estatus social dentro del grupo. Y está continuamente realizando simulaciones que se traduzcan en una interacción eficiente con su entorno social. Por lo tanto, hemos visto que el flujo de pensamientos involuntarios que cruza continuamente por nuestra conciencia son el subproducto de la codificación predictiva que realiza nuestro cerebro para detectar amenazas a nuestro estatus social. No tienen ninguna otra función, lo que deja claro, no tienen ninguna otra utilidad, ninguna. Surgen en la conciencia y desaparecen. El yo surge del proceso de construcción de esta narrativa social y su función es realizar predicciones que se traduzcan en una interacción social eficiente en la supervivencia social. La atención involuntaria y la interocepción, codificadas en su construcción, sesga nuestra experiencia consciente y genera nuestra sensación de identidad. Bueno, ahora ya tenemos todos los elementos
que constituyen el flujo de nuestra experiencia, todo lo que percibimos, sentimos y pensamos en un momento concreto. Hemos visto que este flujo de información que aparece en la conciencia es consecuencia del proceso de codificación predictiva que realiza nuestro cerebro de forma continua, inconsciente y automática. La atención, bien sea voluntaria o involuntaria, modifica nuestra experiencia consciente al potenciar los elementos sobre los que se focaliza. Aquí tenéis en la diapositiva cómo la atención se va desplazando a modo de péndulo sobre los elementos que aparecen en el ámbito de nuestra conciencia. Las percepciones, las sensaciones y los pensamientos. La potencia predictiva de la homeostasis social de nuestra corteza cerebral es tan potente que está continuamente atrayendo nuestra atención en forma de un interminable y repetitivo monólogo interior, distrayéndola de la realidad que está ocurriendo en el momento, que es la realidad de primer orden, es la única realidad que podemos experimentar directamente. Se calcula que aproximadamente el 60% del tiempo, creo que Sergio también lo ha comentado, nuestra experiencia consciente está dominada por ese monólogo interior, consistente, como hemos visto, en una actividad automatizada de predecir supuestas amenazas y simular escenarios futuros. Ese es el llamado piloto automático. Totalmente desconectada de la realidad que está ocurriendo en el presente. Si analizamos los componentes del rasgo esquizofrénico, y aquí tenemos psiquiatras y psicólogos, yo soy ginecólogo, fragmentación del pensamiento, defectuosa interpretación de la realidad, alucinaciones auditivas, creencias que no existen, disfunción emocional. Bueno, hasta yo puedo llegar a un diagnóstico bastante obvio. Homo sapiens es, por naturaleza, esquizofrénico altamente funcional. Pero esto no nos debería sorprender. Solo tenemos que abrir cualquier libro de historia por cualquier página o leer los titulares de los periódicos de hoy. Bueno, ya hemos visto la naturaleza predictiva y social del flujo de pensamientos involuntarios y la consecuente construcción del yo para darles coherencia a esta narrativa social. Así se configura, momento a momento, nuestra sensación de identidad. El problema surge al identificarnos conscientemente con el flujo, con el resultado de este proceso de construcción, que recordémoslo una vez más, es un proceso neurológico, involuntario, automático e inconsciente. ¿Realmente somos lo que pensamos? La confusión surge del hecho que existen dos niveles de pensamientos, dos formas de pensamiento. El flujo de pensamientos que hemos visto, en este caso una función biológica de nuestro cerebro, y el pensamiento voluntario, que no tiene nada que ver, que requiere un esfuerzo voluntario y dirigido a un fin que hemos elegido, es consciente, es temático, es episódico, es el pensamiento conceptual exclusivo del ser humano, el que nos ha llevado a dominar el planeta y nos llevará a su destrucción, inevitablemente, si no media un cambio de conciencia colectivo. El problema surge en que el flujo de pensamientos involuntario está cruzando continuamente la conciencia, condicionando nuestra experiencia sin necesidad de realizar ningún esfuerzo. Es inevitable. Forma parte de la naturaleza de nuestra biología. Son 150.000 años de evolución. La identificación consciente que hacemos con el flujo de pensamientos implica asumir que realmente somos ese flujo. Y aquí es donde surge el problema, el concepto de ego. El ego, por tanto, no es una entidad definida ni definible, es un proceso. Es un proceso cognitivo continuo de recreación de supuestos escenarios pasados o predicción de escenarios futuros basados en la supervivencia social, sin ninguna base perceptiva en el presente, en la realidad. No hay corrección del error. Surgen en la conciencia y desaparecen. Solo la atención codificada los mantiene activos en la conciencia. Sesga nuestra experiencia y nos confiere la ilusión de identidad. Una identidad ilusoria que por definición siempre está amenazada por los otros y que necesita continuamente reaccionar para defenderse o afirmarse para sobrevivir. Tan evidente y a la vez tan ignorado que hace que la identificación con nuestros pensamientos sea el mayor espejismo de la humanidad. Un hecho apasionante si no fuera por el sufrimiento que conlleva. Bueno, ya tenemos el esquema completo. En base a este marco interpretativo, ahora, que vamos finalizando la charla, vamos ya a analizar la experiencia meditativa.
ahora podemos entender con claridad que el objetivo de la práctica de la meditación es reducir la atracción de la atención involuntaria hacia el flujo de pensamientos. Se ha dicho a lo largo de toda la mañana, ahora os lo estoy presentando desde otra perspectiva. Simplemente focalizando la atención voluntaria en estímulos perceptivos que estén ocurriendo aquí y ahora. Seguir la respiración, imagen mental, mirar una vela, un mantra, lo que queráis. La práctica continuada de estos ejercicios mentales van a provocar cambios en las redes neurales, por mor de la neuroplasticidad, y van a modificar nuestra experiencia consciente, la transformación de la mente. Al reducirse la atracción de la atención involuntaria hacia el flujo de pensamientos, es decir, al apagar el piloto automático, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la atención se va a estabilizar cada vez más en el objeto de meditación. Va a aumentar nuestra capacidad de mantener una concentración estable. Ese es el concepto de atención enfocada, el que ha mencionado Sergio en su presentación. En la literatura espiritual se define de muchas formas, samatha, samadhi, etc. La percepción de los sentidos va a recibir una mayor carga de atención, que ha quedado liberada, y por lo tanto la percepción de los sentidos será más vívida, los sabores, los olores. Al liberarse de los procesos mentales predictivos de amenaza, la interocepción se va a situar de una forma natural en lo que podemos definir como una sensación de bienestar, donde está la flecha. Es una sensación de gozo, el gozo meditativo, que va a ir madurando con el tiempo hacia la sensación de éxtasis. Podremos ir ampliando el radio de la atención hasta que abarque todo el paisaje mental, experimentando el silencio mental sin intrusión de pensamientos automáticos. Este es el concepto que mencionaba Sergio de monitorización abierta sin ancla. Es, de hecho, el concepto original de mindfulness, también denominado vipassana en la literatura espiritual, y es el que posibilita el autoconocimiento experiencial. Evidentemente que el flujo de pensamientos va a seguir apareciendo en los márgenes de la conciencia, pero al debilitar su capacidad de atraer la atención, es decir, al reforzar el control inhibitorio, esto va a desaparecer casi inmediatamente, con una mínima interferencia en nuestra experiencia. A este nivel estamos experimentando la realidad que está ocurriendo momento a momento, la única que podemos realmente experimentar, la realidad de primer orden, generando un conocimiento experiencial de nuestra mente libre de conocimientos, de condicionamientos conceptuales. Las características clásicas de este autoconocimiento experiencial son las que definen el estado de iluminación o despertar. Y son las siguientes. La experiencia de la impermanencia y la vacuidad. Nos damos cuenta que nuestra experiencia consciente de la realidad, del mundo, no es más que una película construida por nuestro cerebro que se proyecta en nuestra conciencia. Un flujo de información en permanente cambio. Nada permanece. Lo único que permanece estable, a lo único que nos podemos agarrar, es nuestra conciencia que posibilita el conocimiento, que no es influida por los contenidos mentales. Es la pantalla de proyección que hemos comentado. Corresponde al logos del pensamiento estoico, al testigo de la tradición índica, al Atman de la tradición budista. La experiencia de la interconexión. Si la conciencia no se altera con los contenidos mentales, sean cuales sean estos, podemos vislumbrar que en realidad todos compartimos ese mismo espacio mental. Es un espacio mental común que nos interconecta. Es el Tao de la tradición oriental, es el Brahma de la tradición índica. La experiencia de la ecuanimidad y de la aceptación. Estamos experimentando la realidad momento a momento, libre de condicionamientos conceptuales. Este es un conocimiento experiencial completo en sí mismo. Es no dual, no conceptual, no verbalizable. Es lo que es y no puede ser de otra forma. Y aquí la mente se para, se relaja, no necesita buscar otras explicaciones. Las cosas son como son y no puede ser de otra manera. Y está bien que sea así. Cesa el conflicto, la liberación del sufrimiento. La experiencia de la disolución del ego que hemos visto es la culminación de la experiencia meditativa. La práctica continuada de la meditación posibilitará
mediante la neuroplasticidad, que estos estados meditativos que se consiguen alcanzar durante la práctica se acaben convirtiendo en rasgos que perduran al finalizar la práctica. Se convierten en el estado mental por defecto. La mente se ha transformado, la transformación de la mente. Hablamos de iluminación, del despertar de la mente del sueño del pensamiento conceptual. 2 diapositivas para acabar. Las neurociencias nos permiten desvelar de dónde venimos y por qué somos como somos. La meditación nos revela lo que no somos. Y eso que queda, eso es lo que somos. Meditar es como pelar una cebolla. Pelas capa tras capa de pensamientos condicionados hasta que no queda nada. Y para acabar, ¿qué es lo que somos? Pues somos eso que en silencio observa o está consciente de todo lo que experimentamos. Somos la pantalla sobre la que se proyecta el flujo de la experiencia. Somos la conciencia que permanece siempre inalterada. Esto lo podemos vislumbrar en el hecho de que a medida que nos vamos haciendo mayores, que envejecemos, nos damos cuenta que en realidad no hemos cambiado, que seguimos siendo los mismos. Y llegados a este punto, la meditación ya no es lo que hacemos, es lo que somos. Muchas gracias por vuestra atención.